Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Estamos en los estudios Close to the Age. Sí, acá estamos. Libros, películas, libros, lentes. Hoy vamos a hablar de dos películas y de un libro. Una vez más, un libro. Las películas son Del cielo al infierno de Spike Lee. Gran película de Spike Lee. No extraordinaria y perfecta como La Hora 25, pero una película que realmente está muy, pero muy bien. Junto con esa película vamos a hablar de una película notable del cine argentino contemporáneo, de quien es a mi juicio una de las tres grandes cineastas de nuestro país, Lucrecia Martel, Albertina Carri y Tatiana Masu González. La película es Todo documento de civilización. Es una película sobre Luciano Arruga. Junto con eso, además de estas dos películas, una que tiene que ver con la arquitectura. En realidad, el tema de hoy es el espacio cinematográfico, porque todas las películas e incluso el libro gira en torno a esto, debido a que Breve historia de la oscuridad de Vicente Monroe, que tiene como subtítulo, tengo que usar los lentes, una defensa de las salas de cine en la era del streaming. Por consiguiente, también es un libro sobre el espacio, sobre la arquitectura y el espacio, porque en este caso son las salas de cine. Así que de estas tres cosas vamos a hablar en el programa de hoy. De un libro, Breve historia de la oscuridad, de dos películas, Todo documento de civilización y Del cielo al infierno. Así comienza el cinematógrafo. Del cielo al infierno es la última película de Spike Lee. Spike Lee es uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo de Hollywood. Probablemente su primer película conocida, importante, fue Do the Right Things, Haz lo correcto. Después también tuvo una película importante titulada Malcolm X. Malcolm X es una película con Denzel Washington y esta película también es con Denzel Washington. Habían hecho otras cosas, pero esta es la última película con un actor que fue distintivo para la historia del cine de Spike Lee. Malcolm X no es cualquier personaje dentro de la historia del cine, dentro de la historia de los Estados Unidos y para el cine y su historia. En esta ocasión es extraño porque es una película que se basa en cierta medida en una película que a veces tomaba de un texto que no tenía nada que ver con el contexto japonés, una película del gran Akira Kurosawa. Kurosawa, como lo decimos en Argentina, hizo en el 63 una película que se llamaba Cielo e Infierno. El título en japonés era ese, el título en inglés fue Higher to Lower. Es una película extraña porque el libro que lo origina no tiene nada que ver con el contexto japonés, pero es una película que funciona bajo el centro narrativo, la articulación narrativa de un secuestro de un hombre rico. En aquella película era de la industria del calzado. En esta es la industria de la música pop contemporánea negra. Son dos contextos distintos. El caso de Spike Lee, sin duda, es el contexto del capitalismo digital y el efecto que tiene esta nueva dimensión de la economía, de la circulación de mercancías y de la circulación de productos culturales o de la industria cultural en la era digital, que tiene evidentemente otro tipo de accesos,
el caso de Spotify o el caso de YouTube, de inmediato nos pone en una situación de escucha que prescinde del objeto de la compra de un libro. O sea, estamos en otra etapa. They paying you? Are they showing you any money? That's a yes or no answer. They don't gotta show me La shit. película gira en torno a ese universo, de tal modo que es muy distinto a la película de Akira Kurosawa, que era el contexto de la posguerra en Japón, después de la Segunda Guerra. La de Kurosawa es una película del 63, o sea que ya había pasado una década y un poquito más. El centro del film es estrictamente la experiencia que tiene el personaje interpretado por Denzel Washington. Su nombre en la película es David King, King, el rey de los productos musicales, que por un lado está afrontando una situación difícil con su propia compañía, está con la idea de comprar una parte de la compañía y darle un nuevo vuelco, un nuevo giro, algo que discute en cierta medida con su esposa, pero en el medio de esta decisión que implica jugarse con un dinero, y un dinero, estamos hablando de millones de dólares, en ese contexto, su hijo, su único hijo, es secuestrado. En realidad hay algo más que ocurre respecto del hijo y el secuestro, pero que no lo voy a contar. Y a propósito de esto, bueno, hay que pagar la fianza, hay que pagar el rescate. Obviamente interviene la policía y obviamente una investigación y obviamente se va a pagar, pero se va a tratar de recuperar el dinero. Estamos hablando de un dineral y hay algo que tiene que ver con la deliberación moral respecto del dinero que tiene que en algún momento tomar decisión el personaje, más allá del hecho en sí de pagar por su hijo. En realidad es lo que no quiero contar, pero hay algo más que lleva a una vuelta de tuerca en la decisión del personaje a propósito de si entrega el dinero o no entrega el dinero. Este es, digamos, el thriller funciona por ahí, pero la película tiene dos elementos distintivos, uno muy claro, otro menos claro, que me parece que es el gran tema de la película. Por un lado, el personaje que interpreta Washington es alguien que tiene la mirada, el reconocimiento, el oído más que nada, de ubicar valores musicales, talentos musicales en personas que son desconocidas. Por consiguiente, la idea es que esas personas adquieran una visibilidad en el mundo del disco, en el mundo de la música, en la industria musical, y a partir de ahí sostener y hacer evolucionar una carrera. Eso es evidente. Pero detrás de eso hay un problema para el propio Washington como personaje, que en cierta medida se duplica en la posición que tiene el cineasta. ¿Qué estamos diciendo? Tiene que ver esencialmente con los modos de producción. Es decir, hasta qué punto el modo de producción afecta la naturaleza de la obra de arte. Esto es lo que está en juego en la película. Esto es lo que está indirectamente reflexionando el propio Washington, pero también el propio Spike Lee, porque lo que le sucede a Washington es estrictamente lo mismo que le sucede a Spike Lee. Esta dimensión en el film atraviesa el problema del dinero. No solamente cuánto vale la vida de alguien, sino cuánto vale la música de alguien y si hay un criterio no económico respecto de la valoración y la ayuda de sostener y de dar a conocer la obra de alguien, que vaya más allá de estrictamente el rédito musical. Esto está alrededor de la película, está en un sentido es más difuso ese problema, pero es un problema que está en el film, está en el corazón del film. Lo otro es mucho más evidente y es extraordinario y hace el título original en inglés, que es Highest to Lowest. La idea de lo más arriba y lo más abajo no solamente está en que a través de la fianza y del pago de la fianza se puede perder todo el dinero, sino que además está también la relación entre el arriba y el abajo, entre los que son más ricos y los más pobres, pero también la relación de esto en su expresión urbana. Es decir, la relación entre la arquitectura y la riqueza y la arquitectura y la carestía o la falta o la escasez. En ese sentido es extraordinario
Lee ha sido uno de los grandes intérpretes de lo que es toda ciudad. Toda ciudad no es otra cosa que un montaje de concepciones urbanas, de concepciones arquitectónicas, que expresan una época, que expresan el poder, que expresan una estética, que expresan un tiempo condensado en ladrillo. Es extraordinario esto. La película arranca con los edificios, los rascacielos de Nueva York, los nuevos condominios de los ricos, y en algún momento termina en el Bronx. Toda la escena del rescate es una maravilla. El concepto rítmico que tiene Spike Lee es absolutamente musical en ese sentido. Cómo piensa la relación entre el ritmo de la ciudad, el ritmo de la música que en ese momento acompaña el rescate y el ritmo del montaje, en donde todos los personajes se ponen en juego, los movimientos, la policía, los que piden el rescate y el propio Denzel Washington llevando el dinero. Es absolutamente genial. Hay un momento que están los puertorriqueños festejando una festividad X y empieza a tocar Ed Palmieri, un hombre que murió hace bastante poco, y empieza a tocar la música puertorriqueña con toda la onda de la salsa y los bongos y ese ritmo tan peculiar con el uso de los pianos. Palmieri es un pianista y eso le da ritmo a la escena y es extraordinario porque hay un ida y vuelta entre lo que vemos en la ciudad previo que suben al subte, y en el subte están los hinchas de los Yankees, del equipo de béisbol, que están gritando "Let's go Yankees", ta, 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 ta. Es una cosa increíble cómo él configura. En este sentido remite a ese monólogo increíble, absolutamente sustancial para la historia del cine, que es el que hace Edward Norton en para mí la mejor película de Spike Lee, que es La Hora 25, cuando en ese monólogo que el personaje se recrimina a sí mismo sus propios fracasos y se da cuenta que es él quien produjo sus fracasos, es en ese momento en el que piensa toda la ciudad de Nueva York. Y toda la ciudad de Nueva York aparece durante el monólogo. Acá pasa exactamente lo mismo, ya no a través de un monólogo, sino a través de una acción-persecución. Es extraordinario ese pasaje, son 10, 15 minutos, en ese momento extraordinario de la película, que está muy bien, que es Del cielo al infierno, de Spike Lee. Está en una de las plataformas y está también de otras formas. Ustedes sabrán entender qué es lo que estoy diciendo. Boston sucks! Boston sucks! 31 de enero de 2009 muere Luciano Arruga, un joven de 16 años. Mónica Alegre, que era la mamá, luchó por entender cómo había sido posible que este chico había sido asesinado o había desaparecido, por qué había sido asesinado, y eso fue materia de investigación policial hasta que se llegó a los culpables y también a juzgar a los culpables. Pero la película de Masú González, de Tatiana, pasa por otro lado. Primero que nada se trata de comprender el lugar del crimen, el espacio del crimen. ¿Qué significa esto? Primero que nada hay una preocupación de orden catastral. La muerte de Luciano Arruga fue en uno de los cruces de la General Paz. Por consiguiente, establecer cómo se concibió la General Paz. Y ahí hay un uso muy específico e inteligente de los mapas de aquel momento. Por consiguiente, se ve no solamente los mapas, sino cuál era la idea arquitectónica urbana de poner la General Paz como una suerte de línea imaginaria real
entre las zonas donde vivían los ricos y los pudientes o la clase media y los que no llegaban a la clase media, los pobres, los trabajadores, los proletarios. Entonces, primero que nada, esa noción. Había un concepto de ciudad y un despliegue de ese concepto de ciudad. La película arranca con eso. Y hay algo constante en la película, una suerte de... Es una técnica, es una forma de trabajar con vaselina en vidrio que intercede la cámara y hace que la imagen pierda su nitidez. Toda la película, y esto le interesaría mucho a Vicente Monroy respecto de su libro, es un trabajo en contra de la nitidez, de la claridad que en líneas generales las cámaras como las que estamos usando suelen prodigarles a cualquier persona que filme, la idea de una nitidez absoluta. La película juega contra la nitidez porque todo el caso en sí de Arruga no es nítido. Entonces hay que trabajar sobre la misma materia espesa, opaca, que tanto el caso que estaba de alguna manera cubierto por sospechas, pero también sobre elementos que hacía imposible saber qué había sucedido. Con esta idea juega la directora. Entonces este es otro de los elementos. Hay algo más, además de lo que pueda plantearse en términos jurídicos, que tiene que ver con escuchar el relato de lo que sucedió a partir de la madre, de Mónica Alegre. Y acá hay algo que me ha dicho en alguna ocasión Tatiana, que la idea era trabajar con la voz de ella como cuando a un niño le cuentan un cuento. Entonces hay muchos momentos en la película que la imagen literalmente está en negro y se escucha solo la voz de la madre, contando los distintos momentos, no solamente el caso, sino qué hacía el hijo. Entre las cosas que cuenta sobre el hijo, algo que ella no sabía cuando tomó esta decisión, era que el hijo se había convertido en un lector, entre otros un lector de Julio Verne. De tal forma que la película en ese sentido introduce una de las tantas versiones de Viaje al centro de la Tierra y utiliza en 3 o 4 ocasiones no solamente un libro, sino las ilustraciones del libro, y sobre esas ilustraciones son filmadas y la voz de la madre está en relación con esas imágenes. Eso es absolutamente conmovedor. Luego, el cuarto punto, que es muy importante, obviamente, es el caso en sí, qué sucedió, qué pasó. También entender que hay otros, literalmente otros chicos muertos en democracia, o otra gente muerta en democracia, desaparecidos en democracia, que es otro de los temas que la película también pone a consideración. Y un rol peculiar del Estado, ¿no? El Estado como el ejecutor de estas desapariciones a través de uno de sus brazos armados, que es la policía. La película es absolutamente genial, es una película que va a donde hay que ir a trabajar sobre la inteligibilidad de la justicia como de la injusticia y darle a ese rostro que ya no está, a un chico que podría haber tenido una vida, que podría haber sido un lector, que podría haber estudiado, que podría haber sido tantas cosas, no llegó a ser absolutamente nada porque alguien, sin pensarlo mucho, lo hizo desaparecer y le quitó la vida. La película se llama Todo documento de civilización y se llama así por un libro de Walter Benjamin que es sobre el concepto de la historia. En esa película Benjamin indica que, en ese libro indica que en todo elemento, en todo documento de civilización, un libro, un edificio, una constitución, o sea, cualquier elemento que tenga que ver justamente con el clamor civilizatorio, detrás hay una mancha, hay algo que lo mancilla, o en todo caso hay un documento también de barbarie. Bueno, tengo en mis manos el libro de Vicente Monroy, Breve historia de la oscuridad, una defensa de las salas de cine en la era del streaming. Es de Nuevos Cuadernos de Anagrama, son estos libritos que tienen, este es el número 84 de hecho,
tiene este formato, son muy pequeños, pero generalmente son muy, muy, muy impresionantes. Nosotros, alguna vez un cinéfilo en el Vaticano, me acuerdo que hicimos, pero también en un momento le dedicamos un programa a Monroy, que fue en realidad dos, uno sobre su libro Contra la cinefilia, un libro muy polémico y extraordinario a mi juicio, y luego le hicimos una entrevista hace un año o dos, hace un año, como programador de la sala Cinemateca, la Cinemateca madrileña. Creo que fue el año pasado, creo que en julio, agosto, no me acuerdo muy bien, donde él ya nos contó en aquel entonces sobre este libro, que estaba escribiendo este libro. El libro ya salió y es un gran libro. Es un libro que está dividido en 5 capítulos. Ahora vamos a hablar un poco, a ilustrar cada capítulo más que a hablar. Son 5: La noche artificial del cine, Una patria por fuera de lo real, Luz más luz, La revancha de Edison, Películas Luciérnaga. La tesis central del libro de Monroy no es otra que pensar el concepto de oscuridad como primero que nada, como un concepto que abarca toda la historia del pensamiento occidental, y es indispensable, ineludible, relacionar la sala del cine con la caverna de Platón, ¿verdad? Entonces, la caverna de Platón como el lugar en el que efectivamente no se vive de las meras apariencias, la verdadera realidad está afuera de las apariencias, lo que hay de allí para acá, de la luz del sol que alumbra, da en los cuerpos y se proyecta hacia las paredes de la caverna, es una hermosa metáfora, si se quiere, para pensar el cine. Entonces, este es lo primero que le preocupa a Monroy, en el sentido de que no será la luz lo que hay que reivindicar, sino más bien una dimensión de la oscuridad. Y a lo largo del tiempo, cómo fue el concepto de oscuridad en las salas. Las salas, por ejemplo, como un lugar de deseos, un lugar de prohibiciones para ciertos regímenes éticos políticos. La sala como un lugar donde están los cuerpos en una situación, un lugar donde se puede ir a ligar, por ejemplo. O cómo las salas dependen de un concepto arquitectónico que proviene de Wagner, que le da a la sala una dimensión muy específica, una dimensión sensorial. Es decir, empieza a explorarlo por distintos espacios. ¿Qué lugar tiene las salas entre nosotros? A esto lo liga con un régimen de luz y un régimen de inteligibilidad total, también asociado a la arquitectura. Hay que recordar, y para esto en el libro es fundamental, Monroy es arquitecto, no solamente es crítico de cine. Entonces, la lectura que él hace respecto de la arquitectura de los espacios y la arquitectura de las salas, y cómo hay un sueño hacia fines del siglo XIX asociado a la modernidad y a la ilustración, de una suerte de inteligibilidad total, de luz total, de una especie de edificio de lo transparente, de tal modo que todo sea visible, pone en consideración esto en relación a la sala, donde la sala juega justamente con la oscuridad. Y aquí trabaja, obviamente, con algo que está sucediendo en la actualidad. Muchas películas las vemos en nuestras casas, donde no hay un intento de recuperar la experiencia absoluta del cine sin cortes, en la oscuridad total, donde en esa situación vemos la película de una sola absoluta de inmersión. No obstante, no es un fundamentalista ni un purista, no es el libro de un purista, es el libro de alguien que entiende la historia de la oscuridad, que entiende la historia de las salas, que entiende la historia del cine, que entiende que estamos ante una mutación de la imagen en movimiento con sonido, y que el cine está en muchos lados, pero en uno de los lugares privilegiados es la sala, y es en el único espacio en donde se puede hacer una experiencia específica de la relación del cuerpo con las imágenes, con una suerte de intimidad
que no puede pasar en ningún otro lado. En ese sentido hay una defensa, pero no una defensa a partir de la pureza de un espacio o la nostalgia de un pasado, sino que no es la nostalgia, tampoco la entrega absoluta a que no existan más las salas, sino encontrarle el lugar preciso que implica o qué significa todavía una sala de cine. Se trata hoy más que nunca de reivindicar las pequeñas luces de un cine hecho, a pesar de todo, frente a la gran luz unificadora de la industria cultural. De repente me viene a la cabeza, solo es un ejemplo entre los muchos posibles, la enigmática naturaleza transmedia de las imágenes obtenidas de foros de Reddit y 4chan que utilizaron los cineastas Chris Kennedy y Leo Galliver-Laine en sus respectivas películas Watching the Detectives y Forensicness, un díptico que plantea un sorprendente baile de géneros y formatos de exhibición revelador de las infinitas posibilidades del cine contemporáneo. En Watching the Detectives, Kennedy recopila una vasta selección de imágenes de ese delirio colectivo, transfiriéndolas a una película analógica de 16 milímetros para construir un fascinante collage abstracto y mudo que evoca los mecanismos de fabricación de las fake news. Su obra se aproxima más al cine experimental que al documental narrativo, generando una reflexión visual sobre la histeria colectiva y la sobreexposición mediática. Apuestas radicales e imaginativas como estas demuestran que el espíritu combativo del cine resiste todas las modas y transformaciones tecnológicas y las seguirá resistiendo, pequeña luminaria frente a la gran luz del mercado cultural. Lejos de los hipnóticos fuegos del artificio de la industria, sigue habiendo lugar para aquellos que escapan de la lógica dominante y se rebelan contra cualquier intento de domesticación para reclamar su libertad, produciendo, contra viento y marea, ideas subversivas y transformadoras, destellos de luz más propicias, películas luciérnagas, usando el término de Georges Didier Huberman, que nos obligan a renegociar las condiciones de nuestro propio principio esperanza.